Bueno, buenas noches para todas las personas que en este instante se conectan. Me parece muy importante que podamos estar nuevamente en este espacio aprendiendo, conectándonos, compartiendo estas ideas, estos conocimientos al respecto de la parte teórica del Karate Do. Eh, Creo que en los entrenamientos que hemos visto con los cinturones avanzados se ha evidenciado esto, la fundamental pues, prioridad que tiene eh, el tema de poder tener un conocimiento válido en términos teóricos, un engranaje bien importante, como concebir también la importancia, porque no es solamente sudar, sino también tener una cultura al respecto de esto. Vamos entonces a comenzar con el club de lectura. Continuamos hoy. Creo que podemos ir con el capítulo cuarto, si mal no estoy. El sensei Efraín nos va a, a compartir ese espacio en la noche de hoy. Entonces le doy la palabra al sensei para que podamos comenzar. Bienvenido y muchísimas gracias por liderar ese espacio en la noche de hoy. Oh, Sensei, buenas noches. Quisiera saber si me escuchan bien. Muy bien, sensei. Ok, vamos a empezar a trabajar. Camila, pues, colocó hace un ratico que alguien muy teso iba a dirigir esta presentación. Mientras esa persona llega, pues vamos a empezar. Esta presentación con el patrocinio de Camila, no mentiras. Agradezco la oportunidad porque, pues, como lo he dicho, este espacio me encanta. Es un espacio de crecimiento personal. Como lo decía Sensei, como pues la mayoría lo sabe, estamos abordando el tema de Sun Tzu, el arte de la guerra. Y hoy nos vamos a salir un poquito de la manera en la que veníamos trabajando. Veníamos trabajando con un análisis del texto. Y lo asociábamos a episodios o a batallas o a situaciones del Japón feudal. Quise cambiar un poquito la metodología de la presentación y vamos a abordar el texto del cuarto capítulo, pero lo vamos a enfocar y lo vamos a analizar en un conflicto moderno. Siempre se ha dicho, los historiadores han dicho que el arte de la guerra ha sido un texto de consulta para cualquier estratega militar de cualquier tiempo. Y vamos a ver si es cierto, vamos a ver si hay partes de ese libro que se hayan aplicado en conflictos modernos. Por eso renombramos, el equipo de trabajo renombró esta presentación como de lo general a lo particular. Siguiente, Camila, gracias por ayudarme, gracias. ¿Cuáles van a ser las reglas de encuentro? La primera es que el conflicto que decidí presentar no tiene nada que ver y vamos a hacer un análisis estratégico, no político. O sea, no nos interesa por qué, cuál es el origen, quién tuvo la razón, si era bueno, si ganó el bueno, si perdió el malo. No, nada de eso. No vamos a hacer análisis geopolíticos. Simplemente vamos a hacer un análisis estratégico y determinar si en algunos puntos de ese conflicto moderno se aplicaron cosas o aparecen cosas del texto del arte de la guerra. Por eso lo repito, vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos a ver un video y después vamos a hacer el análisis del texto versus el video. Y por último, vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho, una verificación de qué puntos de esos que hemos leído hoy que se aplicaron en una gran batalla o en una pequeña batalla, pues podemos aplicar a nuestra batalla diaria, ¿cierto? Decía Sensei José Luis en otras ocasiones, hay que contextualizar y descontextualizar, ¿cierto? Entonces, no solamente hay cosas que aquí que aplicamos a nuestro karate. Recuerden que karate es la vida, entonces también lo podemos aplicar a la vida. Entonces vamos a arrancar, si les parece. Entonces, siguiente, Camila, por favor. El conflicto que decidí analizar por temas de tiempo es la Guerra de los 6 días. Antes de iniciar, voy a hacer unas preguntas. No tengo acceso a toda la cámara, tengo problemas aquí con mi video, entonces la persona que tenga la respuesta abre el micrófono simplemente.
¿Alguien sabe en qué año se desarrolló la Guerra de los 6 días? Yo sé. Camila. Si no estoy mal, como en 1967. Ok. Siguiente pregunta. ¿Sabemos las fechas? ¿Alguien sabe las fechas exactas del conflicto? Yo sé también. Super nerda, pues. Pues creo, no sé, del 5 al 10 de junio, si no estoy mal. Sí, 1967. Muy bien. Camila, como es experta en asuntos de Oriente Medio, puede entonces terminar de decir quiénes participaron o cuáles fueron los países que entraron en ese conflicto. Bueno, eso ¿Sabes? fue, sí, Sin googlear, sin googlear. no estoy googleando. Eso fue Israel, Egipto, Siria y Jordania. Ok, muy bien, gracias No Camila, sé si me experta falta en algo. Medio Oriente. Siguiente, por favor, Camila. Siguiente, podemos entrar a ver el video entonces. Gracias, Camila. Listo. Espera, lo voy a compartir entonces desde el Le celular. faltó Irak. Sí, Irak entró a la guerra como un apoyo logístico, sin embargo no metió tropas, no metió tropas dentro del conflicto, Sensei. Muy gracias por la aclaración. ¿Cuál es la idea? La idea es que veamos el video y después vamos a leer textos sacados del cuarto capítulo y necesito que las personas empiecen a verificar qué puntos de los que vamos a leer en el texto pueden ser aplicables o se vieron en el conflicto. Es un resumen muy pequeño porque realmente quería tratar la tormenta del desierto, pero el resumen es gigante. Lo vamos a ver el video. Gracias, por favor. Me avisan si escuchan, listo. Ay, no, aquí mi hermana con esta música. No se escucha, ¿sí o qué? Es parece que no se escucha. Entonces lo voy a poner desde el computador. ¿Están viendo? La Guerra de los 6 días. Es un conflicto bélico que enfrentó a Israel contra una coalición árabe conformada por Egipto, Jordania, Irak y Siria. Se desarrolló entre el 5 y 10 de junio de 1967. Hasta 1967 la situación territorial de Israel era como se muestra en el mapa, ya que sufrió dos invasiones. Una por Jordania y otra por Egipto. Una causa inmediata de esta guerra fue que Egipto había solicitado formalmente a la ONU de que retirase de forma inmediata sus fuerzas de interposición en el Sinaí. La ONU había mandado fuerzas de paz en la frontera pero al final fueron expulsados. El 22 de mayo de 1947, Egipto cerró el estrecho del Tirán a la navegación israelí. El 25 de mayo, los países de la coalición movilizaron sus tropas hacia las fronteras de Israel. El 5 de junio, Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto llamada la Operación Foco. Además este le pidió a Jordania que no participara pero no tuvo efecto. Palestina abrió fuego con su artillería pesada en Jerusalén y en el área de Tel Aviv. Ese mismo día, la Fuerza Aérea Israelí atacó a la Jordana, atrapándola en tierra y destruyéndola en gran medida. Mientras Siria atacaba asentamientos en Galilea, la aviación israelí destruía más del 60% de la Fuerza Aérea Siria. El día 6 de junio, Israel atacó Gaza y el Arish. Fue una batalla difícil en este punto, ya que los israelíes tuvieron la mitad de las bajas, pero lograron tomar toda la franja de Gaza y seguir adelante. Ese mismo día se logró capturar la península del Sinaí. Ese día también se logró la toma del cerco de Jerusalén, por último se terminó de destruir las bases iraquí. En el norte, Siria continuó con los ataques.
El día 7 de junio. Israel reabre los estrechos de Tirán y declaró un estatuto de agua internacional de libre paso. La península del Sinaí fue tomada por completo. Se ocupó la ciudad vieja de Jerusalén, Nablus, Judea y Hebrón. Día 8 de junio. Se ocupó localidades de Cisjordania y el Sinaí. También se realizó una propuesta de tregua con Egipto, pero no aceptada por Siria, así que ahora la campaña se dirige contra Siria. Día 9 de junio. Siria comienza a atacar en el norte. Israel contraataca por vía aérea y termina destruyendo las 2/3 partes de la Fuerza Aérea de Siria. Se dio la retirada de las tropas de Siria. A pesar de todo, Siria intentó atacar por vía terrestre sin tener éxito alguno, tanto por las condiciones de su armamento como de las condiciones del lugar. Siria empezó una ofensiva aérea, atacando las ciudades civiles. Las defensas sirias fueron quebradas por Israel en la noche misma. Día 10 de junio. Las tropas sirias se habían retirado. Las tropas israelíes avanzaron en todo el frente, Israel siguió avanzando para llegar hacia Damasco. En la ONU, el Consejo se reunió de Seguridad urgentemente acordando el alto el fuego. Poco a poco todos los países beligerantes fueron aceptándolo y a lo largo del día 10 cesaron su actividad bélica. Ok, gracias Camila. Podemos seguir entonces con la presentación. Siguiente, por favor. Ok, el capítulo 4 se llama Sobre la medida de la disposición de los medios. Es un tema muy completo, pero vamos a abordar algunos temas que me parecieron supremamente interesantes. Y al final, obviamente, vamos a hacer lo que siempre estamos haciendo, que es leer el texto completo para que también temas que de pronto no se hayan abordado en la presentación, lo podamos abordar y lo podamos discutir. Siguiente, por favor. Ok, en uno de los textos dice, antiguamente, los guerreros expertos se hacían a sí mismos invencibles en primer lugar y después aguardaban para descubrir la vulnerabilidad de los enemigos, de sus adversarios, perdón. Hacerte invisible significa conocerte a ti mismo. La invencibilidad está en uno mismo. Aguardar para descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los demás. Quisiera saber si en ese pequeño resumen, si alguien conoce parte del conflicto, o en ese pequeño resumen identificaron cosas que podamos asociar a este texto. Si alguien lo tiene, lo escucho. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Qué te repito? El texto, la No, pregunta. la pregunta. Ok, la pregunta es que si mirando este texto, si leyendo este texto y viendo el video, que fue, como les digo, fue muy corto, podemos identificar cosas de un conflicto donde había un país muy pequeño, rodeado, si vieron, era Siria, Jordania en el oriente, norte-oriente, y Egipto hacia el suroeste, donde un país pequeño reaccionó de tal manera ante un enemigo muy grande, lo superaba en números, lo superaba en medios no tecnológicos, pero en sí cantidad de maquinaria bélica. Y ni siquiera en 6 días, si ustedes se dan cuenta, el conflicto lo ganó Israel en los primeros 2 días a su enemigo más fuerte y venciendo casi en su mismo terreno. Yo lo asocio, lo hablábamos en anteriores ocasiones porque ya había salido para vencer tengo que conocerme a mí mismo y tengo que conocer a mi contrincante, ¿cierto? Yo asocio esa primera acción, recuerden que habla del primer día de la guerra, la operación Foco, donde Israel, mediante muy rápida, una acción relámpago, ataca y lo ataca en territorio egipcio. No lo atacó, no lo está atacando, no estoy atacando desde mi territorio. Estoy atacando. Llegué allá y
estaba leyendo algunos reportes de militares, veteranos de esa guerra, decía que en poco menos de 3 horas, Israel había destruido 13 bases militares egipcias y había destruido aproximadamente 230 aeronaves en una operación relámpago. Yo lo asocio particularmente yo debo conocer mis capacidades, ¿cierto? Lo hemos hablado en varias ocasiones, en varios capítulos y en este lo vuelven a tocar. Debo conocer mis capacidades, saber, pero también debo conocer a mi contrincante. Debo saber dónde atacarlo. En ese momento surge otro tema que es la inteligencia. La inteligencia como el buscar información que pueda darme a mí una ventaja estratégica sobre mi contrincante. Voy a hacer otra pregunta suelta. Camila, ¿usted por qué sabía las respuestas que yo le di? Las preguntas que yo le di. Usted es experta en Medio Oriente. Digo la verdad. Sí. La verdad. Sí. Porque usted me dijo me dijo las respuestas previamente. Dijo que me iba a hacer, iba a hacer esas preguntas y que debía yo responder. Y me dio las respuestas. Okay. No tenía ni idea. En ese momento, sobre el tapete, Camila tenía una ventaja estratégica si hubiera sido un examen o si hubiera sido una percepción académica. Yo hubiera dicho, ve, muy chévere, Camila tiene una percepción sobre el tema y tenía la información. Eso vamos a tocarlo al final del tema con el manejo de la información y cómo si yo hago inteligencia al final cuando lo asociamos a la parte de carácter. Entonces, Israel tenía una doctrina muy de respuesta rápida. Israel recibió una información de inteligencia donde sabía que lo iban a atacar. Es más, unos días antes había habido una movilización de tropas egipcias hacia la frontera, hacia la península del Sinaí, y Egipto quería una guerra de desgaste. Ya vamos al otro tema. Egipto quería una guerra de desgaste, previendo que Israel era un territorio mucho más pequeño y que lo iban a poder cercar, y esa guerra de desgaste les iba a permitir ganar. Pues Israel reaccionó con un ataque preventivo que prácticamente, ese fue el principio, ese ataque, esas primeras 3 horas, decidió el curso de la guerra. Y volvemos a otro tema que habíamos tocado en puntos anteriores, ¿no? La movilidad, ser rápido en la movilización, ser como un rayo al atacar, etcétera, etcétera. Siguiente, Camila, por favor. Los expertos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los expertos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. Cualquier persona o cualquier estratega militar o alguien que la mínima es que usted en las alturas tiene una ventaja sobre su contrincante que está en un valle o al final de en la falda de la montaña. Y es una ventaja que usted tiene. Yo lo analizo desde el punto de vista físico. Cuando Sun Tzu escribió este libro, pues eran 2 ejércitos que se enfrentaban y uno está en una parte alta y el otro en una parte baja. Pues yo lo asocio a que el contrincante que está en el valle, por decir algo, pues no tiene la misma visión hacia la montaña que tiene el otro, la otra parte, la contraparte, que le permite divisar, le permite mirar y establecer las posiciones de su contrincante. Y yo también lo asocio a que un contrincante que esté en el valle y que vaya a subir una montaña, pues tiene un desgaste físico mucho más grande que el que va a bajar la montaña. Y lo asocio a los tiempos modernos. ¿Por qué los tiempos modernos? Porque particularmente este conflicto y la operación Tormenta del Desierto, los grandes historiadores militares siempre han dicho que fueron 2 ejercicios militares basados en estrategias de Sun Tzu y del arte de la guerra. Por eso trae esta colación. En su momento Sun Tzu hablaba me imagino que solamente del enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre 2 ejércitos, que uno ocupaba una posición más alta que la otra.
Pero en un conflicto moderno está casi comprobado que el país que logre la superioridad aérea, pues es el que va a ganar. ¿Y cómo se logra esa superioridad aérea? Pues fácil. Israel lo hizo dejando a la Fuerza Aérea de Egipto en tierra el primer día, en las primeras 3 horas. ¿Cierto? Entonces ahí empezó desde arriba. La victoria estaba desde arriba, desde ataques preventivos aéreos que inmovilizaron el ejército en tierra, ¿cierto? Porque, pues, ¿de qué me sirve a mí tener 100.000 soldados si no los puedo subir y desplazar en un avión y mover los 300 kilómetros al teatro de operaciones? No me sirven de nada, ¿cierto? Entonces, el poder dominar el espacio aéreo del teatro de operaciones, pues me permite atacar posiciones en tierra, ¿cierto? Entonces, yo lo asocio al conflicto moderno en esta parte. Listo, siguiente, Camila, por favor. Siguiente, por favor, Camila. Ok. Las victorias que se ganan en batalla no son debidas a la suerte. Sus victorias no son casualidades, sino que son debidas a haberse situado previamente en posición de poder ganar con seguridad, imponiéndose sobre los que ya han perdido de antemano. No sé si alguien me puede ayudar, alguien identificó algo dentro del video que pudiéramos asociar a este texto. No, están muy callados esta noche. Están muy callados esta noche. Ok. Bueno, Sigue. estaba pensando en, pues que efectivamente como Israel atacó tan rápido, pues ese factor sorpresa también como que permitió que estuviera automáticamente en la posición de poder. Ok, gracias. Gracias, Laura. Efectivamente es un punto a tener en cuenta. Efectivamente es un punto a tener en cuenta. ¿Qué pasa? Israel, desde que surgió todo este conflicto en Oriente Medio, siempre fue amenazado por sus contrincantes. Y lo vamos a mirar al final. Una de las consecuencias geopolíticas que tuvo este conflicto fue que se abrió la posibilidad de sentarse a hablar de paz. Antes de este conflicto, ningún árabe pensaba en sentarse a hablar con Israel. Solo pensaban en destruirlo. Porque vamos a ver al final de la presentación, más o menos la comparación de fuerzas. Y ustedes se van a dar cuenta que era una guerra de David contra Goliat. Pero se determinó que ni David era tan débil, ni el Goliat era tan fuerte. ¿Ok? Entonces ese es un buen punto. Si yo sé que voy a estar en peligro, voy a estar totalmente preparado para afrontar ese peligro. Y debo tomar las medidas necesarias. Viene un buen sistema de inteligencia, viene un buen sistema de armamento. Volvemos a tocar el tema de conocer a mi contrincante, saber dónde está ubicado, cuál es su centro estratégico, ¿cierto? ¿Dónde? Imagino que la inteligencia de Israel tenía ubicadas las bases aéreas principales de Egipto, dónde debía atacar, cuál era el punto neurálgico para atacar. Entonces, es un punto importante. Y cuando yo estoy preparado y voy a la batalla, debo ir sabiendo que tengo las posibilidades de ganar. Y yo lo aplico a la vida personal porque alguna vez algún jefe mío, teníamos discusiones o con otras dependencias y siempre me dijo una vez, nunca pelees batallas que sabes que vas a perder. Entonces, también se aplica a la vida diaria. Y al final hablamos del tema y de cómo podemos aplicar esos principios a nuestra vida diaria. Entonces, efectivamente, dice que las victorias no son casualidades. La victoria la logra el ejército que está mejor preparado. Y no solamente mejor preparado, sino que tiene una unidad de mando
tiene una unidad de mando y tiene un objetivo. Uno de los principales fracasos por lo que fracasó esta operación, este ataque árabe, fue porque no estaban coordinados. Nunca hubo una coordinación entre los tres ejércitos para lograr objetivos en común. Inclusive hay una frase del rey Hussein de Jordania, después de la guerra, y él dice: yo sabía que Egipto y Siria no ganarían. Sin embargo, él había firmado un convenio con Egipto de apoyo para apoyarlo en caso de ese conflicto contra los israelíes. Pero si al principio yo ya sé que voy a perder, pues es muy difícil lograr la victoria de esa manera. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Siguiente, Camila. Bueno, la gráfica corresponde a, también vamos a tocar un poquito ahí por encima, a partes de la tormenta del desierto. Corresponde a una gráfica del gran despliegue internacional que ocurrió en ese conflicto. Y dice: cuando el que gana consigue que su pueblo vaya a la batalla, como si estuviera dirigiendo una gran corriente de agua hacia un cañón profundo, esto es una cuestión de orden de batalla. Lo hablaba con el tema del conflicto de Israel. Israel, el pueblo de Israel, como Estado, como país, sabía que lo quieren aniquilar o lo querían aniquilar. Entonces, ¿qué pasa? Pues o todos jalamos para el mismo lado y logramos algo, o nos vamos todos por lados diferentes y va a haber una debacle, que fue lo con las fuerzas árabes, donde decía que no había ninguna estrategia militar. Inclusive hubo unos problemas de comunicación. Si no estoy mal, el segundo día de batalla, cuando ya se presentó la ofensiva terrestre en la península del Sinaí, la infantería y la caballería, pues para los tanques de guerra, estaban aplastando a Egipto. Y en ese momento, Jordania, a Jordania le llegó la información desde Egipto que era Egipto el que estaba ganando. Entonces, ante esa información, Jordania siguió en el conflicto, pensando en que tenían posibilidades de ganar, pero realmente la información era totalmente diferente. Israel estaba ganando la península del Sinaí a Egipto. Y eso tiene que ver con el orden de batalla. También lo hablábamos la vez pasada, las órdenes, ¿cierto? La doctrina, los ejércitos deben saber hacia dónde van, qué hacen, ¿cierto? Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y eso tiene también que ver, voy a hablar un poquito de la guerra en la tormenta del desierto. Cuando toda esta gran coalición internacional dijo: vamos a organizar una gran misión para sacar a Irak de Kuwait. Fue uno de los principales, de los varios temas que tuve en contra de Hussein cuando él planeó su invasión a Kuwait, diciendo que eso era un territorio antiguamente persa que le pertenecía a Irak y había sido, debido a que era una colonia británica, había sido arrancado del antiguo Persia. Lo primero que él falló, él nunca pensó que iba a haber una coalición internacional tan grande. Él pensó que solamente Estados Unidos se iba a meter al conflicto. Y si solamente se metía a Estados Unidos, él podía levantar las banderas del contraimperialismo, del antiimperialismo, y llamar a todos los pueblos árabes para unirse en una gran batalla contra Estados Unidos. Ese fue el primer error. O sea, no el primer error, le salió la cosa mal, porque mediante gestiones políticas, la resolución de la ONU, etcétera, etcétera, pues bajo esa resolución se pudo organizar este gran movimiento internacional. Entonces, cuando usted logra unir la voluntad de su ejército, lo voy a decir, a lograr un objetivo común, pues es muy difícil que sea vencido.
lo aplicamos a nuestro trabajo, lo aplicamos a nuestro dojo. Si todos en el dojo trabajamos para el mismo lado, va a ser un dojo ganador. Pero si dentro del mismo dojo un sector va para un lado, un sector va para el otro, y el otro quiere otro, pues no van a pasar cosas buenas. ¿De acuerdo? Cuando se une un grupo de personas con un objetivo común y jalan para el mismo lado, eso no tiene, o sea, no hay reversa. No tiene por qué salir mal las cosas. ¿De acuerdo? Ok, siguiente, Camila, por favor. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Esta es una tabla comparativa de los efectivos de los combatientes antes de la confrontación. La Unión Árabe, un pequeñito error, discúlpenos, 350.000 efectivos. Estamos hablando de Egipto, Jordania y Siria. Contra Israel, que más o menos eran 265.200 efectivos. Lo que les decía, un David contra un Goliat. Fuera de eso, Goliat me está atacando por 3 puntos. 3 puntos. Ok. Siguiente, Camila, por favor. Al final de la confrontación, miren las bajas que ocurrieron en el conflicto. La Unión Árabe tuvo alrededor de 43.000 bajas, mientras que Israel tuvo 3.000 bajas aproximadamente. O sea, es abismal la cantidad de bajas ocasionadas por los israelíes. Siguiente, Camila, por favor. Importante, material de guerra antes de la confrontación. Tanques. La Unión Árabe tenía alrededor de 1.800 tanques contra 800 tanques israelíes. En aviones, la Unión Árabe, la unión de esos 3 países, tenía alrededor de 600 aeronaves contra 360, 380 de Israel. ¿Okay? Vamos en desventaja. Siguiente, por favor. Y el material de guerra después de la confrontación. Entonces, la Unión Árabe perdió más o menos 1.100 tanques en esa confrontación. Israel solo perdió 400. ¿Sí? Perdón, sube la presentación, no sé si se puede subir un poquito más y ya coordino los datos. Ok, déjala ahí, las bajas de material. Ok, Israel en aeronaves perdió 27 aeronaves. 27 aeronaves contra más o menos 360 de la Unión Árabe. Y en tanques de guerra, Israel perdió 50 contra más o menos 1.100 tanques de la Unión Árabe. ¿Ok? Entonces ahí entramos a mirar otro tema importante. ¿Es la cantidad suficiente? ¿Es una variable suficiente para ganar una confrontación? Aquí está demostrado que no Goliat le ganó a David. ¿Ok? ¿Por qué? David tenía una mejor estrategia de combate. Pienso que Goliat no tenía una buena estrategia. No supo esa superioridad en efectivos y en material de guerra, no la supo aprovechar. Me da la impresión de que no hubo una unidad de mando que pudiera direccionar bien los ataques y saber qué tenían que hacer. Y fuera de eso, creo que Israel reaccionó rápido por inteligencia, por mejor material bélico y porque era un ejército mejor preparado. Encontré, leyendo varias cosas, por ejemplo, un testimonio de un soldado, un veterano de guerra, de esa guerra, donde decía: yo era el operador de la batería antiaérea, pero resulta que la munición que yo tenía para esa no llegaba a la altura que los aviones israelíes volaban. Entonces, pues eso es no tener nada. Es una batería antiaérea que no sirve absolutamente para nada. ¿De acuerdo?
También leía, por ejemplo, que aparecían situaciones de engaño y estrategia. ¿Recuerdan las primeras frases del primer capítulo? Mueve tu ejército para que el enemigo parezca que está inmóvil, o inmoviliza tu ejército, pero muévelo para que el enemigo se confunda. Entonces, por ejemplo, escuchaba varios testimonios de combatientes donde decían que ellos se retiraban de sus puestos porque les llegaba información de que las tropas israelíes estaban muy cerca y ellos tenían que salir, y resulta que las tropas israelíes nunca estaban en ese sitio. Y también hubo un elemento al contrario. Llegaban tropas israelíes a puestos árabes cuando a ellos les habían dicho que no, tranquilos, que los israelíes están muy lejos. Entonces, esos movimientos y esas estrategias definitivamente le dieron la victoria a un ejército mucho más pequeño, con un territorio mucho más pequeño, ¿cierto? Le dieron la victoria fulminante. Recuerden también uno de los principios de los primeros capítulos. No te desgastes en una campaña de guerra sostenida, ¿cierto? Que en principio yo pensaría que era lo que quería Egipto. Quería lograr una guerra sostenida para que Israel en un territorio tan pequeño fuera mucho más fácil vencer, ¿sí? Viene otro tema. Se supone que la articulación del ataque árabe era por 3 frentes, y un ejército más pequeño, miren que un ejército más pequeño logró, ellos no se fueron a atacar los 3 frentes al mismo tiempo, decidieron atacar el frente de Egipto, que era el más poderoso. Ya cuando tenían la fuerza aérea derrotada, no tenían supremacía aérea, se fueron por la fuerza aérea de Siria y de Jordania. Y cuando ya estuvieron en el aire totalmente dominados, podían hacer lo que quisieran, ¿cierto? Entonces, esa es la presentación que tenía respecto al tema de asociar cosas con un conflicto moderno. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene una duda, si alguien piensa de otra manera, si encontró de pronto en el texto otra cosa que puede aportar, pues los escucho. Yo tengo una pregunta. A mí me confunde esto de nunca pelees una batalla que sabes que vas a perder, teniendo en cuenta pues la desventaja que tenía Israel en ese caso. Pues me pregunto eso, pues Buena Israel pregunta. hizo todo el contra. Buena pregunta. Yo te la devuelvo. ¿Tú crees que ellos fueron a la batalla sabiendo que iban a perder? No, Yo pienso que esa es la respuesta exacta. Ellos no fueron a la batalla pensando que iban a perder. Efectivamente, creo que al contrario, hicieron una gran campaña, eh, y sabían, era un ejército ganador. Vamos a ver, cuando leamos ahorita, dice, el ejército que va a ganar, sabe que va a ganar desde el principio. ¿Por qué? Volvemos al tema, está mejor preparado, tiene mejores recursos, tiene mejor inteligencia, tiene mejor coacción de sus fuerzas, tiene un orden de batalla. Todo eso implica que yo voy a ganar, ¿entiendes? Enfocas todos tus recursos a que yo voy a ganar. Pienso que por eso se hace un ataque preventivo. Ellos atacaron primero sabiendo que los iban a atacar. Viene el tema del texto donde dice el ataque es desde las alturas y la defensa desde las cuevas. Creo que más o menos recuerdo, no tengo el texto ahí, es lo que recuerdo. Pensaría, si sé que mis fuerzas son insuficientes para resistir un ataque de esos, pues ¿qué hago? De pronto la técnica que se hacía en la Edad Media, que era recogerse en un castillo, ¿cierto? Bajo las murallas de un castillo y resistir. Y esperar que el enemigo, o que llegaran los refuerzos, o que el enemigo se cansara, o repelerlo hasta cierto punto, o que al enemigo se le acabaran las líneas de suministro. Yo lo pienso de esa manera, ¿sí? Yo lo asocio de esa manera. Pero contestándote, Laura, yo creo que ellos sabían desde un principio que ellos iban a ganar, ¿sí? Porque tenían, ya te digo, sí, tienen menos recursos,
pero de pronto tuvieron otras cosas mejores, inteligencia, eh, una reacción muy rápida, un ataque preventivo súper rápido, y eso les permitió ganar. Entonces la clave estaría en la preparación sobre todo. Sí, sí, yo lo veo de esa manera. Yo lo veo desde que si yo me preparo para un buen, para un combate y lo voy a aplicar, y vamos a empezar a sacar cosas de karate y de la vida diaria. Yo cuando voy a un torneo, pues yo lo preparo meses antes, ¿cierto? A pesar de que yo siempre he tenido una máxima que la escuché alguna vez y sé que la compartimos, y es que las medallas se ganan en los entrenamientos y las va uno a recoger a los torneos. ¿Sí? ¿Han escuchado alguna vez? Yo pienso eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo preparar un torneo meses antes, ¿de acuerdo? Y vienen asociadas una cantidad de cosas, la parte logística de ese torneo. O yo puedo preparar el torneo 3 meses antes y resulta que el torneo era en Cartagena, imagínense, con los compañeros de la U, una cervecita, 2 cervecitas, 3 cervecitas. No, me acosté a las 2 de la mañana a preparar un torneo. Entonces, toda esa preparación pues quedó ahí botada en un acto de responsabilidad. Entonces, cuando yo preparo ciertos temas y la otra, yo siempre, eso fue hace 8 días o 15 días cuando escuchaba, decía, no, pues es que nosotros a veces vamos a competir y no conocemos a nuestros competidores. Sí, claro, es lógico, pero pues es una de las cosas que yo le digo a mis muchachos. Mientras usted está calentando, usted ya tiene que estar ubicando quiénes son sus competidores, cuál es su categoría, ya tiene que identificar fortalezas y debilidades de sus contrincantes. Ya tiene que identificar, oiga, me toca contra esta persona y es muy ágil, muy rápida, ¿cómo lo voy a contrarrestar? O al contrario, es muy pesado, se cansa muy rápido, voy a moverlo, ¿ok? O solamente lanza un ataque, o siempre lanza ataques dobles, o combinaciones, o técnicas combinadas. Siempre va con las piernas, o es muy rápido con el suki. Y ahí es cuando yo empiezo a tomar determinaciones de cómo voy a afrontar mi combate. ¿De acuerdo? Me conozco a mí mismo y estoy conociendo a los demás. ¿De acuerdo? La parte logística es fundamental. ¿De acuerdo? A todos nos ha pasado que almorzamos por ahí a las 6 de la tarde, arrancamos a almorzar por ahí a las 6 de la tarde y estamos medio almorzando y ya nos están diciendo, su categoría la están llamando, vaya corriendo. ¿Es la manera adecuada de enfrentar un torneo? Todas esas cosas juegan, ¿de acuerdo? Yo lo asocio también a la vida diaria. Yo le voy a decir, cuando usted va a una entrevista de trabajo, y hablamos de la inteligencia, de hacer inteligencia, cuando usted va a una entrevista de trabajo, ¿sabe qué hace la empresa? ¿Sabe cuántas sedes tiene? ¿Sabe si tiene algún proyecto de responsabilidad social para que el entrevistador, cuando le pregunte, usted le diga, sí, oiga, esta empresa tiene tantas sedes, me gustó mucho, oiga, este proyecto social que tiene la empresa de inversión en los niños de La Guajira me parece excelente que la empresa, usted va a una preparada, a una entrevista de trabajo de esa manera, usted va a su entrenamiento de karate sabiendo o habiendo estudiado antes y lo primero le dice, Sensei, yo leí un poquito de esto y tengo esta duda con esta técnica, con lo que vimos la clase pasada. Eso son cosas aplicadas a karate y a la vida diaria. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Yo, mientras usted hablaba, pues pensaba en eso que hemos hablado mucho, el conocernos a nosotros, para, pues, y conocer al otro. Y yo decía, no, eso es un asunto también de confianza en uno. Pero ya finalizando eso, pienso que no, pues que no va en la confianza, porque uno puede tener la confianza, por ejemplo, los de la Unión Árabe tenían la confianza de que iban a ganar, ah, nosotros somos súper buenos, tenemos mucha gente, etcétera, etcétera. Pero puede jugar una mala pasada ese asunto de la confianza. Entonces, no sé, estuve pensando en eso, no sé qué piensan al respecto. Y también pensé en que en esa época debió haber sido muy duro eh, haber sido de la Unión Árabe en el sentido de la comunicación, o sea, porque básicamente
pues lo que he podido como percibir o inferir de lo de esa guerra es que como eran tantos países y pues sí, ese asunto de la comunicación estaba súper cortado ahí y eso pudo perjudicarlos muchísimo. Entonces yo pienso que hoy en día se hace una guerra y hay varios países pues trabajando de un mismo bando, les puede ir mejor en ese sentido de la comunicación, podrían tener más pues ventaja, si es por cantidad y así, no sé, estaba pensando en eso. Ok. Miren que yo pienso, yo no sé si alguien tiene alguna opinión diferente, que obviamente la debe tener. Yo pienso que la confianza puede ser generada y puede originar, y puede ser un arma de doble filo. Cuando la confianza, sobrepasa temas de preparación, se vuelve peligrosa. Lo digo, voy a poner un ejemplo también yo tuve la fortuna de trabajar en el sector eléctrico, visité ISA muchas veces en Medellín, y los grandes accidentes en la parte eléctrica le ocurrían a las personas más antiguas de las empresas. ¿Por qué? Porque se llenaban de confianza y muchas veces dejaban de lado los procedimientos o la lista, la checklist para hacer algún trabajo. Y accidentes desde el electricista que estaba haciendo un trabajo en un H, en un poste, hasta uno de los ingenieros que diseñaron la central hidroeléctrica Betania, que conocía el sistema, mejor dicho, se conocía eso como si fuera la palma de su mano, y cometió un error en el procedimiento por la confianza. No, es que yo he hecho muchas veces esto, y entró a una máquina viva y murió. Pero cuando esa confianza viene derivada del trabajo y del esfuerzo y de la dedicación y de seguir los procedimientos y todo eso, pienso que es una confianza diferente, ¿de acuerdo? Y obviamente ya ustedes pueden preparar un torneo, pueden preparar una entrevista, pueden preparar lo que sea, un trabajo en la universidad, y de pronto pasa algo. Ese día el profesor le dio por preguntar otra cosa y preciso le preguntó lo que usted no sabía, lo que usted no estudió. En una presentación de un producto en una empresa se puede caer el internet, se puede dañar el computador, puede pasar cualquier cantidad de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, yo pienso que la confianza, efectivamente, lo que tiene es el tema de confianza puede originar debacles también. Las personas que puede ser un arma de doble filo. En el tema de la comunicación, sí, obviamente. Obviamente un ejército multipaís, pues, ¿qué ha pasado con eso? Se ejercicios conjuntos para lograr una doctrina unificada que le permita estandarizar las operaciones donde sea. Entonces, si yo voy a operar con alguien de la OTAN, entonces ellos tienen unos procedimientos establecidos, una doctrina escrita, procedimientos y procesos escritos para que no ocurran fallas de comunicación, para que yo le diga blanco y para esa persona blanco es negro. Entonces, sí hay una doctrina que permite unificar las operaciones. Claro, es fundamental. Es fundamental. Si yo voy a operar en una operación multipaís como la tormenta del desierto, ¿cierto? Entonces, no sé, había cualquier cantidad de aeronaves sobrevolando. Entonces, si para una aeronave yo le daba una instrucción y para la otra la misma instrucción y ellos entienden cosas diferentes, un accidente. Eso origina un accidente. Yo tengo otra Sensei. pregunta. Sí, dime, ¿quién? Laura. Es respecto a lo que dijo Camila sobre el exceso de confianza, que también pues como que ocurren estos imprevistos, ¿no? Entonces también me preguntaba, a pesar de que uno prepare mucho, siempre hay partes que son, sí, uno no tiene el control sobre todo. Entonces pensaba como, bueno, eso se logra solventar un poco, analizando también todas las posibilidades, teniendo los planes A, B, C, pero aún así uno no tiene control sobre todo. Entonces pienso como que ahí entra la adaptabilidad, que eso también lo hemos visto mucho en el libro de Miyamoto Musashi,
no sé si es un proverbio, de ser como el agua, que se repite mucho como en la filosofía oriental. Y entonces me preguntaba como que, ¿qué ejercicios siente usted o alguien de los que estén aquí que pueden fomentar esa adaptabilidad? Porque yo siento que nos enseñan mucho a preparar, 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 y obviamente es importante, pero muchas veces también se pierde el foco de esa adaptabilidad que también es tan importante, porque no se puede controlar todo. Yo ahí sí le cedo la palabra a Sensei Juan David, que tiene mucha experiencia en ese tema y nos puede ayudar en ese tema. Yo tengo como una duda al respecto de esa pregunta. No comprendo cómo se puede asociar como si fuera antagónico el tema de la repetición respecto a la adaptabilidad. No entendí esa parte. La repetición. Sí, La preparación, decía ella. a preparación, pero Sí, de entonces que uno lo preparan pues como si hubiera ya una situación preestablecida. En cambio, pues también puede pasar cosas que uno pues no puede prever y uno no está preparado para cosas raras, no sé, extraordinarias. Entonces también es necesario aprender a ser maleable, pues, y adaptarse a esas situaciones extraordinarias. Es lo que yo le entiendo a Laura, uno que puede hacer pues respecto a eso. a ver, yo pienso lo siguiente, eso ya es como una postura de la experiencia. Y lo hablo pues que me ha funcionado en todo lo que yo he tenido como la oportunidad de hacer. Y también fue algo que aprendí en la misma licenciatura, justamente en el último semestre. Eh, bueno, tuve que ausentarme 8 minuticos, pero entendí que estaban hablando de la confianza como uno de los factores que posiblemente genere una debilidad en un tipo de confrontación o de cualquier espacio. La confianza también usándola como un factor importante de lo que uno es capaz de hacer, debe eh, pues garantizar, nada garantiza nada, ¿cierto? Por ejemplo, lo sucedido por allá en esta guerra de 1584 entre Mongolia y Japón, por ejemplo, eso da cuenta de eso. No sé si están contextualizados, si no les cuento, se lo resumo así rápido. Sí, no estoy contextualizada. Eh, Mongolia, pues los mongoles tenían una forma de batalla muy distinta a Japón en esa época. Japón era una batalla de honorabilidad, era de un hombre contra un hombre, pero los mongoles no tenían esa concepción de batalla. Los mongoles se les atribuye el, el invento, no me acuerdo, se me escapa el nombre en este instante, del, como de las amarras del caballo, ¿cierto? O sea, como el control del caballo, y al tener las manos libres, por poder controlar el caballo mejor, pues podían desplazarse e ir atacando en esa época. Entonces ellos lanzaban hordas de flechas, entonces imagínense 1000 arqueros lanzando flechas, esos son nubes de flechas que caen, ¿cierto? Entonces al soldado mongol, eso, ¿usted a quién le ganó a qué samurái? No, a qué diablo le importa a quién le va a ganar, lo que importa es que sobrevivió y que ganó. Muy distinto a lo que pasaba con los samuráis japoneses, que le decían a usted el nombre del samurái, cuándo nació, cuántas batallas ganó, todo, ¿cierto? Es muy distinto porque la honorabilidad pues no existía ahí. Y cuando sucedió en ese momento que los mongoles invadieron Japón, y que acabaron prácticamente con todos los samuráis, casi con todos los samuráis, porque los samuráis no estaban preparados para eso. Los mongoles decidieron esa noche celebrar y quedarse en sus barcos y dormir en sus barcos. Y ahí, pues uno podría decir que concluyó la guerra, no hubo algo inesperado. Esa bendita noche, tifones, tormentas, huracanes, hundieron
todos los barcos mongoles. Todos. Con sus soldados. Y a eso es que le llaman los japoneses el kamikaze. El kamikaze es el viento divino, porque ellos atribuyen a ese viento divino la salvación de Japón. Y claro, ¿quiénes fueron los que sufrieron y vivieron eso? Pues los samuráis. ¿Y quiénes quedaron? Los poquitos samuráis. Y esos poquitos samuráis, a partir de ahí, fue que fueron llamados esos shogun, porque fueron los que expulsaron a los... Se me olvida el término despectivo que le tienen los japoneses. Siempre me olvida ese término. Gaijin, creo. Gaijin, si mal no estoy, se deciden los japoneses a los extranjeros. Y shogun es justamente el que expulsa a los extranjeros. Es un militar que al haber protegido divinamente a Japón ya tiene poder. Entonces, ¿quién contaba con el detallito del viento o de las mareas? Nadie. Nadie. Entonces, hay cosas que uno controla, otras que no. Pero me devuelvo al principio. Donde uno tiene una certeza en lo que uno sabe hacer, en lo que usted se tiene confianza, y en ello que usted se tiene confianza, lo digo por experiencia propia, por experiencia de vida, incluyendo combates. Ahí yo pienso que usted no puede ser derrotado. O sea, es muy difícil que usted sea derrotado en un espacio en el que usted se tiene confianza, pero no tranquilidad de una confianza sobradora, no. Una confianza de seguridad, de empeño, de empoderamiento en lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué yo lo digo? Que lo aprendí pues voy a hablar ya en términos académico. Y yo digo en términos académico, pues porque el ambiente nuestro es académico. Yo recuerdo que en el trabajo de grado de la licenciatura en matemáticas y física, nos decía una doctora en ciencias de la educación, que era la tutora nuestra, el que mejor sabe de lo que está exponiendo es usted. Lo tiene que hacer con seguridad. Porque nadie estudió todo lo que usted específicamente estudió. Y es un tema de convicción. De convicción. Entonces, ¿qué le puede generar a usted el éxito? La confianza en lo que usted ha hecho. La adaptabilidad respecto a otras situaciones. Tiene que confiar en lo que usted ha hecho. En términos académicos, cuando hace 5 años, hace 5 años, 5 años y medio, me tocó a mí defender la tesis de maestría. Yo tengo que decir, yo tenía mucho temor, tenía mucho miedo de empezar a estudiar una maestría. Yo cambié mi línea de investigación, pero radicalmente. Yo empecé a estudiar la maestría en educación, hice un año completo de la maestría en educación y la línea mía era en matemática educativa. Propiamente lo que tenía que ver con resolución de problemas y enseñanza de determinados temas de matemáticas vía resolución de problemas. O sea, no de forma algorítmica, como muchas veces sucede en la universidad, sino a resolver problemas para que en términos de pruebas TIMSS, CAES, PISA, Saber, ICFES, lo que sea, pues pudiéramos tener unos mejores resultados. Pues yo cambié esa maestría por unos temas ahí de conceptos, de criterios académicos con los que discrepo muchísimo con la Facultad de Educación en términos de matemáticas, y la cambié por una maestría en motricidad y desarrollo humano que tenía que ver con deporte. Y yo tenía la opción de hacer eso se llama transferencia, un cambio de programa de maestría a maestría. Yo no hice eso, pues yo sé que yo podría haberlo hecho y igual hubiera podido pasar. Yo me presenté como estudiante nuevo, porque realmente la Universidad de Antioquia, yo me he presentado 4 veces a la Universidad de Antioquia a estudiar, y en las 4 he pasado. Yo pasé a matemáticas, yo pasé a derecho, yo pasé a la maestría en educación matemática y pasé a la maestría en motricidad. Y presentando un examen para cada una, un examen solamente. Cuando yo me presenté a la maestría en motricidad, pasamos 25 de 50 que nos presentamos. Y de los 25, bueno, éramos 26, al final uno
canceló semestre en el primer semestre, no pudo. Y el único que no era educador físico era yo. Es cuando hablaban ahí de actividades coordinativas y que la parte de la propiocepción, pues, les digo que yo, mejor dicho, era trovando, ¿sí? O con lo que tenía que ver con la cultura somática, por favor. Yo entiendo esta cultura, ya el tema de somática me tocó ir a buscar ahí qué es somático, para poder uno como pegarse un poquitico del tema de la motricidad. Cuando yo decidí hacer mi tesis de maestría en un instrumento convalidado, o sea, que ese instrumento lo ponga usted aquí en San Petersburgo, en donde sea, y lo pueda aplicar, porque es un instrumento que tiene unos derechos de autor que son pues propios, yo me pegué de lo que yo sabía, de lo que yo me tengo confianza. Y en ese momento en lo que yo me tengo confianza es en el tema estadístico. Y por eso yo eché mano de la estadística, utilicé el alfa de Combras y se lo apliqué a otra cosa en la que yo también me tengo confianza, y es en la gestión administrativa. Y esa gestión administrativa me permitió a mí no hacer una encuesta con de pronto 50 personas, que es una muestra más o menos seria, para poder presentar un instrumento de validación. No, yo utilicé toda mi confianza en la gestión administrativa para poder encuestar a más de 800 personas y poder garantizar que mi instrumento sobrepasó de lejos los mínimos que la estadística me dicen que tengo que tener para la validación de un instrumento estadístico. Entonces, había posibilidades como de equivocarse, todas siempre. Es que uno no tiene nada bajo control. O sea, si uno tuviera todo bajo control, Israel no hubiera perdido 3.000 hombres, no hubiera perdido a nadie, pero hay cosas que no están bajo control. Cuando presentamos los 25 la defensa de tesis, solamente aprobaron 5, entre ellas la mía. Los otros 20 tuvieron que hacer uso de una cosa que se llama solicitud de prórroga, que está en el reglamento de posgrado, donde el estudiante tiene 6 meses para poder volver a intentar. Y otra prórroga, o es decir, un año para volver a intentar. Y son otros 12 millones de pesos de matrícula que tiene que pagar, porque eso gratis no es, ¿cierto? Porque en posgrado no aplica eso de que matrícula cero, no sé qué, eso no aplica en posgrado, se aplica en todo, pero en pregrado, pero en posgrado no. Entonces yo digo, Laura, que es la confianza que uno tenga, pero siempre el riesgo de no tener algo bajo control existirá. ¿Qué le permite a usted poderse adaptar más fácilmente, aunque tenga una preparación al respecto de algo, la experiencia? La experiencia es la que siempre le va a decir a usted, y escuchar consejos. Siempre, esas dos cositas, hacer la experiencia y poder permitirse de vaciar la taza de té para poder llenarse de más conocimientos. Y ese vaciar la taza de té es quitar su ego, su arrogancia muchas veces, tener más humildad y aplicar lo que otros ya han hecho antes para poder tomar decisiones. Eso me parece demasiado importante. Eso es muy, muy, muy importante. Yo quería, bueno, no sé si puedo responder de alguna manera como la pregunta. Yo la respondo desde la experiencia, ¿sí? Yo quería agregar algo que se me vino a la mente mientras usted hablaba, y es que también, y también lo relaciono con eso de conocerse a uno mismo, que obviamente uno no va a tener las cosas bajo control, pero uno sí tiene muchas herramientas que a veces no reconoce y que incluso a veces necesita justamente ir afuera para que se las recuerden, porque igualmente, porque igual, bueno, como viene de la experiencia, muchas veces también uno desconfía de uno mismo por la edad, por los recorridos, y es como también reconocer los tipos de experiencia que existen y lo valiosa que es cada tipo de experiencia, ¿no? También, pues yo siento que eso también viene de escuchar consejos también de muchos lugares, porque muchas veces siento que se infravaloran, por ejemplo, los consejos de un abuelo o de una mamá,
sobre todo, por ejemplo, en ámbitos académicos, que uno dice, ah, usted no sabe de eso, cosas así, siento que eso ocurre mucho. Y es como también reconocer que todo se puede aplicar a las otras cosas y que justo de ahí viene la adaptabilidad, que eso que usted le enseñan no lo tiene que tomar literal, sino justamente adaptarlo a eso que usted necesita, porque las respuestas realmente sí las va a encontrar, si las busca pues bien y todo, o las preguntas que necesita realmente. Absolutamente pertinente, absolutamente pertinente. El último evento que nosotros hicimos del Open Internacional SKIF, séptima Copa Budokan, fue un ejemplo de eso. A ver, yo hablo de tenerme confianza, no de ser experto. Haber tenido la oportunidad de haber realizado 2 campeonatos interligas antes, haber tenido la oportunidad de haber hecho un campeonato suramericano de karate cuando fui presidente de la Liga Antioqueña de Karate, cuando yo recibí una liga en saldos rojos, o sea, eso se llama un sobregiro de altos montos económicos, inclusive de la administración que está hoy, recibir la quebrada y en ese momento hacer un campeonato suramericano de karate con casi 1000 competidores, con 15 países, teniendo algunos invitados que fueron campeones mundiales en la época, era algo, digamos, absurdo. Pero haber tenido como esa experiencia que me sirvió después para coordinar la logística de los 9º Juegos Sudamericanos Medellín 2010, que ya no fueron 1000 personas, sino 15.000 y no fue un campeonato, fueron 31 deportes diferentes, ¿cierto? Entonces digamos que habiendo tenido esa experiencia, dije yo, propongámosle al Sensei Baronio que sea nuestro yo el que se mete en el reto de tener al Sensei Ishikawa nuevamente, al Sensei Alejandro Castro y tener lleno el Coliseo. Pues surgió bien, nos fue bien con ese tema de logístico. Hablé con la Sensei Raquel y con el Sensei Jairo Blanco y ellos empezaron en el 100% de los ítems que se tenían que tener ahí, por lo menos el 50%, yo no los conocía. Y fue la experiencia de ellos la que nos permitió sacar el evento adelante de una forma, pues yo podría decir que exitosa. No todo fue perfecto, pero sí fue muy exitoso el evento que se hizo. Pero donde yo hubiese solamente considerado la confianza de mi background en eventos y no hubiera considerado la sabiduría de ellos, pues yo no hubiera hecho absolutamente nada. O sea, eso sería un fiasco. Ellos llevan un tiempo muy largo. Cuando hablo de tiempo muy largo es que el último evento grande que hicieron fue en 1993. Un tiempo largo para no hacer ningún evento. Y si yo les digo, no, es que hace rato no tocan una bandera para ponerla en una silla para ser jueces, yo estaría, además de ser arrogante, ignorando la experiencia y la sabiduría de estas personas. Y lo digo, el 50% del éxito en términos de planeación fue por parte de ellos. Fue por parte de ellos. Entonces, lo que dice Laura me parece muy acertado. Ahora, yo quería como retomar otra cosita, y es que el sensei Efraín decía que ya sabían que iban a perder, pero el que sabía era el rey de Jordania, no los soldados. Ahí que también considero que se pueden como tener en cuenta una cosa. La lealtad, la lealtad a veces, ese es uno de los principios que, en términos personales, que yo considero que es un arma de doble filo y en donde el Bushido, cuando establece que usted debe alejarse del dominio de su vida y ser acompañado por la muerte cada segundo, es el valor que más se acerca a él. ¿Y por qué se acerca? Eso yo creo que se nos ha repetido en muchísimas oportunidades. ¿Cómo terminó esa era Tokugawa? Terminó con unos samuráis que sabían perfectamente que con el nuevo concepto de ejército occidental que había transformado desde la llegada del Comodoro Perry en
1853 hasta 1867 y 1868, que fue una transformación donde importaba más la efectividad y el reclutamiento que la honorabilidad que tenían en esa época. Los samuráis sabían que estaban perdidos, pero la lealtad por su bushido hizo que los llevaran a librar una batalla en Kioto, que fue la última batalla, que sabían que estaban perdidos y murieron. Y no muy, muy difícil para el ejército. Realmente usted pelear con espadas, contra las balas, contra los ametralladoras, ahí no hay nada que hacer. Ellos lo sabían. Yo Y digo, yo me pregunto, ellos debieron conocer todo esto de Sun Tzu. Ellos, no era obvio que ellos iban a perder. Entonces, ¿para qué se por lanzaron eso allí? hablo de la lealtad. O sea, por eso digo que es la lealtad uno de los principios como más peligrosos. O sea, es de doble filo porque usted puede saber inclusive que va a perder y que se va a morir. Pero es que es más importante la lealtad por su quehacer que la victoria. Pues a eso voy justamente, Camila. Entonces, pues yo no sé si aplicará también en el tema del Oriente Cercano. ¿Será que ellos tenían que ser más leales al Corán que a la victoria de su propia vida por una guerra que sabían que iban a perder? Yo no sé, posiblemente no, o posiblemente sí. O posiblemente la lealtad de este rey de Jordania con Siria y con Egipto era mucho más importante que, que las vidas de las personas que sacrificó. Entonces ahí yo pienso que también hay otra serie de valores ya complementarios a lo que estamos hablando que se la juegan toda. Pasó un momento de una película que yo pues, puedo recomendar ampliamente, que es las Horas Más Oscuras, con Gary Oldman, que tuvo algunas nominaciones en los Oscars. El instante más difícil que tuvo Winston Churchill en el momento en que las tropas alemanas ya estaban punteando, ya habían agarrado la costa de Bélgica y estaban ya dominando todo Francia, hemos dicho, estaban ahí al paso de invadir Inglaterra. Y justamente hizo todo lo contrario a lo que la estrategia militar pues pensaba. Ellos están diciendo, firme ya, los políticos decían, nada, hable ya de paz con este man Hitler, porque este man se vino con estos tanques, entonces dijo, nada, uno no puede conversar cuando está en las fauces de un león. Y lo que hace es el discurso justamente de Winston Churchill, que animó a esa población a luchar y a defender esa isla, pues fue lo que le animó a poder empezar a generar todo eso para voltear la balanza de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y pues haber terminado en la victoria que se terminó por parte de los grupos aliados. Que también el tema de las guerras, en Efraín, yo no sé si usted me podrá corregir, pero las versiones también es depende del lado que lo cuente, ¿sí? Porque yo esta historia a algunos se las he contado también hace aproximadamente unos 2, 3 años ya. Tuve la oportunidad de estar en Rusia, estuve siempre en un ladito por allá en Helsinki, Finlandia, y en San Petersburgo, Rusia, en Peterov también en Rusia. Y pues hablando con esta gente, yo les decía a ellos, y luego ustedes, porque se empezaron como a tropelear con los gringos si ustedes venían de ser parceros ahí en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Eran pues parte de los aliados. Me dijo, no señor, es que Rusia nunca ha sido aliada de nadie. ¿Cómo que no? Ustedes allá en el 8 de mayo del 45 se toman Berlín, el Ejército Rojo y después llegan... No, no, un momentico. Una cosa es que hayamos tenido el mismo enemigo y otra cosa es que hayamos sido aliados. Son cosas completamente diferentes. Para nosotros la Segunda Guerra Mundial terminó en 1942. Lo que pasa en 1942 es que empezamos una guerra diferente contra Rusia, porque Rusia rompió unos tratados que había firmado, Alemania rompió unos tratados que había firmado con Rusia. Que nosotros hayamos tenido el mismo enemigo es otra cosa muy distinta. Y por eso existe Kaliningrado, que Kaliningrado es un territorio que está, digamos, un enclave en Polonia, pero que es con bandera soviética.
Entonces también, digamos, el tema de las convicciones, el tema de la lealtad, y también como se cuente como en cierta parte de la historia, tiene mucho que ver ahí. O sea, no solamente son factores con lo que estamos analizando, sino que eso tiene mil variables. Pero pues yo no soy experto en el tema. O sea, yo leo cositas, voy, viajo dos, tres cositas, aprendo y regreso y multiplico, pero pues no soy experto, pero hablo desde la experiencia que he tenido. Esa es como lo que les quería decir, que me acordé ahorita también de ese ímpetu, o sea, el pueblo que está por un cañón y que todo el pueblo de Israel va justamente como a defenderse. Así mismo me hace recordar justamente ese discurso de Winston Churchill cuando hablaba que si ese territorio lo tenían que defender con su vida, lo defendían con su vida. Pero no solamente eso, que si estando fuera de la isla tenían que tomarse los mares porque no tenían sino el mar, o sea, ni siquiera tenían tierra, lo hacían también, lo hacían también. Y tocaba retomar, se retomaba, es decir, era la convicción, sí, convicción de defender ese sentido nacionalista que superaba el territorio. O sea, aún, aunque estuvieran invadidos desde el mar, lo iban a defender. Y hoy no es gratuito que una de las flotas marítimas de guerra más importantes sea la flota británica. Entonces quería como aportarles ese pedacito que me acordé ahorita y no lo quería dejar escapar. Bueno, Sensei, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta o Sensei empezamos a hacer conclusiones y cierre del tema. Esta era un pequeñísimo abrebocas sobre el tema porque, como les dije, hay otro conflicto muy interesante desde el punto de vista estratégico que es la tormenta del desierto. Pero pues los videos de resumen son cuatro, los más pequeños que encontré eran 4 videos de 15 minutos cada uno. Están en YouTube, están originados por el canal History Channel. Son muy interesantes para las personas que lo quieran ver y que vean un poquito más de estrategia y de aplicación del arte de la guerra en este conflicto. Entonces, pues si alguien tiene alguna otra pregunta o Sensei, vamos cerrando. Queda ya en sus manos, Sensei. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos ir como cerrando entonces, mira, como analizar las conclusiones que se tengan por parte de ustedes que estuvieron como a la cabeza de la exposición el día de hoy, en la noche de hoy. Sensei, Laura, claro que sí puedes preguntar. Este es un espacio para eso. Bueno, pues no es para preguntar, de hecho era un apunte que yo había hecho cuando estaba hablando del electricista, que justamente son los más antiguos los que cometen esos errores. Me acordé de lo importante de los rituales, que eso también pues se fomenta mucho en karate, pero la importancia del ritual siento que también va en apropiarse de ese ritual. Entonces, como que me parece muy interesante también ese proceso, por ejemplo, de ser karatecas en esta sociedad, porque evidentemente los principios del karate son como que siento que también los tenemos que adaptar a nuestras realidades, pero hay rituales que son muy específicos y que justamente traen generaciones de desarrollo y que por eso se tienen que desarrollar de esa manera. Y eso es lo que me parece tan importante, por ejemplo, de que se siga diciendo Mokutsu y no meditación, o que se siga contando en los números japoneses, porque siento que es muy importante también recordar como la energía que trae esa palabra cuando es expresada y más cuando se aprende a ser expresada. También siento que por algo es el sensei el que dirige la clase o el senpai o la senpai que lleva pues un tiempo como desarrollando también ese acercamiento. Entonces pues quería resaltar eso, la importancia del ritual y que siempre se desarrolle como de la misma manera, por decirse así, porque siento que cuando se empiezan a modificar los rituales, muchas veces se hace desde la ignorancia. Entonces, por ejemplo, el hecho de que el 6 lo hagamos de esta manera,
Igual obviamente pues no me meto mucho en ese tema porque también la modificación de rituales ocurre y a veces por necesidad y pues evidentemente hay todo un recorrido e investigación al respecto para poder modificar esos rituales. Pero sí, era eso. Gracias. Gracias, Laura, y sí, totalmente de acuerdo, y creo que todos estamos de acuerdo que los rituales, y más en el ambiente que nosotros nos desarrollamos, son fundamentales, totalmente fundamentales y son importantísimos para tratar de mantener la esencia del arte, ¿no? Alguna vez hablábamos de los encuentros de un CMT y un UQT en técnicas de combate. Entonces hablábamos de una de las cosas principales que es el respeto, ¿no? El rey hacia mi oponente. Sin respeto, pues eso no se vuelve mi buque, sino se vuelve violencia. Hay un punto en que se vuelve violencia. Yo debo aplicar mi fuerza, ¿cierto? Hasta cierto punto, hasta ejecutar una técnica adecuada sin tener que lastimar a mi buquete, ¿cierto? Si no hay ese respeto y si no hay ese protocolo, como tú lo dices, el protocolo y el simbolismo que todo esto encierra, pues se vuelve violencia. ¿Cuál es la violencia? ¿De acuerdo? Sin demeritar que es un arte violento, ¿cierto? Es un arte marcial. Cuando entrenamos es con marcialidad y con fuerza y con toda nuestra fuerza enfocada a lograr el objetivo. Pero el principio del rey es fundamental. No sería simplemente violencia. Entonces es muy importante, Laura, tu aporte. Muchas gracias. Si no sé si alguien tiene alguna otra cosa o podemos No ir habría cerrando. honorabilidad, no habría honorabilidad. Y si no hay honorabilidad en esa cultura, pues no hay sentido de vida. O sea, si usted no es una persona honorable, si no tiene honor, pues ¿para qué vivir? En términos, digamos, occidentales, y pues yo digo desde el punto de vista jurídico, que tiene mucha importancia, sobre todo por temas de honra y buen nombre, esa honorabilidad, ese concepto de esa propia reputación suya y actuar bajo esa ética, es decir, bajo esas normas que le confiere, digamos, su formación y su honorabilidad. Cuando usted no tiene ética, es donde empieza a cometer delitos, porque usted si no tiene sus propias normas, menos va a respetar las normas morales, que las normas morales son las normas sociales, y si esa es la base para que no respete las normas jurídicas, que son las normas pues establecidas ya y que son castigadas desde el punto de vista penal, pues. Entonces, es fundamental lo que dice Laura por la importancia de la honorabilidad. Si no hay honor, si no hay respeto hacia el otro, si usted no lo tiene, usted no es honorable. Y si no hay honorabilidad, usted no merecía vivir en esa época. Aquí, pues simplemente no merece practicar el arte. Por eso el respeto hacia el otro. Yo me atrevo a decir lo siguiente, no es el respeto a un superior, es el respeto a todo, absolutamente todo, a su compañero y a la persona de menor jerarquía. Cuando usted pierde ese respeto hacia esas otras personas, pues ya no hay nada. Ya no hay nada porque evidentemente tendrá dos factores. El primero, que usted no quepa en ese espacio. Y el segundo, pues una alta probabilidad de que usted no pueda pedir o exigir respeto. Porque si no lo da, pues normalmente no lo va a recibir. Y ahí es donde viene esa primera anécdota de Sun Tzu, cuando no estaban respetando sus órdenes, estas chicas, estas mujeres, y pues él no respetó la vida de las otras, ¿cierto? Porque la lógica era esa. Si usted no respeta, no tiene honor, y si no tiene honor, no tiene por qué vivir. Que fue uno de lo que más se le criticó a Japón, cuando Japón empezó ese afán expansionista de invadir a Corea, de invadir a la Manchuria, de invadir a Tailandia, de invadir a esta parte asiática, que ellos esclavizaron de una forma pues que violaba los derechos humanos terriblemente, y Occidente y los aliados no se lo perdonaron y pues llegaron al punto de que hoy conmemoran 75 años de la bomba atómica en Hiroshima. Y Japón, porque tiene principios distintos, ¿cierto? Occidente dice son esclavos y son prisioneros de guerra, pero tienen que respetarse los derechos humanos. Y para Japón es, hombre, si este man es un prisionero de guerra es porque se rindió. Sí, si se rinde, no tiene honor. Y si no tiene honor, ya no la vida no le pertenece.
¿cierto? Ya no tiene derecho a nada. Pues también es importante ese tema de contexto del que nos hablaba Luis Carlos Toro la vez pasada. Es complejo, o sea, este tema es complejo. Entender muchas cosas de lo que pasa en karate es muy complejo, muy complejo. Nos lleva a conocer muchas cosas, pero sobre todo a conocer que nos falta todo por aprender. Bueno, Sensei, muchas gracias. No sé si alguien tiene otra intervención. Podemos ir cerrando. Creo que las conclusiones, pienso que ha sido productivo el tema y nos da la oportunidad. O sea, si usted se va con más preguntas y más dudas, pues lo estamos haciendo bien. ¿Sí? Es lo fundamental, esto, originar más inquietudes académicas. Oiga, bueno, venga, voy a estudiar esto, qué era lo que estaba diciendo esta persona de doctrina, etcétera, etcétera. Y nada, me queda nada más que agradecer a Camila, a Angélica, todas las personas que de una u otra manera me colaboraron para poder participar en esta presentación, que espero haya sido de su agrado y de su gusto. Y lo más importante, que les deje alguna inquietud, alguna cosa, alguna pregunta. Para poder desarrollar el tema y que sigamos trabajando entonces en el próximo capítulo, que muy posiblemente van a aparecer temas, o en el próximo capítulo se hablarán y se traerá a colación algo de este tema, o se hablará de otro conflicto. Les agradezco mucho, de verdad, muchísimas gracias, y muchísimas gracias obviamente, Sensei Juan David, por el espacio. Sensei, muchísimas gracias a usted por la excelente exposición de nuestro tema el día de hoy. Muchísimas gracias a Camila, a todos por haber estado apoyando este espacio y a los demás también por asistir y por participar de este espacio, que es una construcción bien importante para nuestro arte marcial. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, para todos una feliz noche. Llenen por favor el link de asistencia que les envié. Y bueno, nos vemos el próximo sábado. Mañana conmemoramos la verdadera independencia de Colombia. Y, y pues el próximo sábado tendremos entonces entrenamiento a las 4 de la tarde fijo. Espero que a las 9 y 10 de la mañana con el C6 a Misionoma también. Muchísimas gracias y una muy feliz noche para todos. Gracias, lo Gracias. mismo. Feliz Gracias, Muchas feliz gracias. noche. Cuídense. Chao. 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 Buenas noches para todos, gracias. A Igual. usted, gracias. Chao.